Bueno, el tema de hoy, basado en toda la parte de la ciencia médica, por eso nunca hay que dejarla, no se debe de dejar. Hay mucha información allá afuera a través de documentación, de reportes médicos, de estudios muy buenos y sobre todo de muchos libros. Y este apartado es sacado de uno de los libros de neurociencias médicas hoy, donde se estudian los cerebros post-mortem de los niños y adultos que han fallecido siendo autistas, en el cual le permite a la ciencia, a los investigadores, analizar el cerebro y encontrar cómo está el cerebro, cuál es la diferencia entre un niño sin autismo y un niño con autismo. Y hacer muchísimos estudios porque la ciencia para eso es, para trabajar e investigar y analizar y proporcionarnos la información necesaria que se pueda compartir. Yo les pasé en el grupo de microbiota autista este pedacito del libro, ¿sí? Que habla sobre la evidencia científica y me llamó tanto la atención porque esto de la proteína beta amiloide se ve más en personas de Alzheimer. De hecho, vienen libros para médicos que viene la relación que tiene el Alzheimer que comparte con el tema del autismo, igual que la esquizofrenia, porque se empieza a entender qué características, condiciones cuando analizan los cerebros. Basado en eso, ya nos permite entender por qué pasa lo que pasa en el niño con autismo a diferentes edades, porque no es lo mismo estudiar un cerebro de un niño que de un adulto y hay muchas diferencias y no es lo mismo de género masculino que del femenino que en algún momento lo vamos a ver. Pero vamos a leer esto porque de aquí parte lo interesante y la comprensión para entender un poquito este párrafo del libro, que es un estudio del 2006 que detectaron signos de sobreexpresión de APP, ¿sí? Que es la proteína, en aproximadamente el 40% de los sujetos autistas. Los niveles plasmáticos de APP secretada en niños con comportamientos autistas grave, aquí ya viene algo. La parte precursora de la proteína beta amiloide va a intervenir en sus hijos en el comportamiento conductual. ¿Sí? Recuerde que a veces tenemos el tema de los PANDS, ¿se acuerda? Los PANDS, ¿sí? Niños que son muy violentos. No dude hoy que con toda la literatura que viene, tal vez no nada más cuántos niños llevan o han llevado un protocolo de la cándida, que los estreptococos, si no ha funcionado, porque tal vez tengas que ver ya con tu doctor de turno esta parte de los niveles plasmáticos de proteína beta amiloide, porque es muy interesante porque se encuentra, ¿sí? Que en niños con comportamientos autistas de grave versión fueron dos o más veces superiores a los niños sin autismo. Ya te está influyendo y hasta cuatro veces superiores a los niños con autismo leve. La tendencia observada en niños autistas con mayores niveles de proteína beta amiloide secretada y beta amiloide secretada no amiloligénica y menores niveles de la proteína beta amiloide 1,40 en comparación con los controles, sugieren un aumento de la vía de la enzima que recorta las proteínas porque el cerebro produce una enzima que se llama secretasa que puede, ahorita lo vamos a ver, romper las proteínas para que nunca se peguen, ¿sí? Tenemos que entender que esta enzima no está funcionando en los niños con autismo, ¿sí? Entonces, un estudio de inmunoabsorción ligado a enzimas del método ELISA del plasma sanguíneo de 25 niños autistas de 2 a 4 años, ahí están sus hijos, y de 25 años de control de la misma edad, reveló un nivel significativo mayor de proteína precursora beta amiloide alfa secretada en el 60% de los niños con autismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una probabilidad grande que sus hijos tengan este problema porque hoy se investiga muy seriamente todos los componentes. Para nosotros y para ustedes, recuerde que aquí este es siempre el conflicto, la diferencia entre lo que es la ciencia
dominada por el neurólogo, psiquiatra, pediopsiquiatra, psicólogo, el pediatra, el médico general. Y lo que se ve en los grupos con autismo en el tema de la parte médica alternativa, donde se ve un virus, un hongo, una bacteria, un metal pesado, que oxalatos, ¿sí? Metabolitos tóxicos, ¿sí? Que las dos cosas pudieran compaginar, que eso sería lo correcto, pero muchas veces no es así, pero que las dos cosas tienen que ir muy probable, o yo sí creo firmemente, de la mano, porque no se puede perder uno de la ciencia cuando esto, tratarlo, puede marcar la diferencia en muchos niños. Hay pruebas que se pueden hacer a nivel sanguíneo, las veremos más adelante, para que usted mida la proteína beta amiloide en sus hijos y eso le pueda descartar a usted. Pero de acuerdo a esto, muchos niños tienen problemas de esto, que está afectando la conducta grave. Nosotros vagamente en la parte médica alternativa en los grupos con autismo, ¿de qué se habla tanto? Es la cándida, son los parásitos, son los virus, son los metales, son las bacterias. Sí, nadie en duda de eso, porque sí influyen, todo el mundo lo sabemos. Pero también tenemos que entender cuánto de eso puede estar afectando este tipo de proteínas que se están formando. Eso es súper interesante, ¿sí? Para eso es la ciencia. Nunca hay que dejarla fuera. No puedes dejar a la ciencia de fuera, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos y partamos a conocer un poquito el nacimiento de las proteínas beta amiloides, que lo primero que repito, antes de hoy, para muchos de ustedes, o tal vez ya lo habían escuchado, tal vez no, pero todo se origina en entender el Alzheimer. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que estas son las proteínas beta amiloides, todas estas. ¿Sí? Que van a pegarse al cuerpo del axón de la neurona y que van a ir ahogando y matando una neurona. Es súper interesante entender todo lo que se puede provocar de una proteína que ahorita vamos a ver que ni es mala ni es buena, pero hay un punto de equilibrio de ella porque tiene tantas ventajas como tantas desventajas, dependiendo la situación y el momento que esté pasando el niño con autismo. ¿Sí? La beta amiloide pertenece a un grupo de moléculas endógenas que regula la transmisión sináptica normal. O sea, esto es increíble, tienen un trabajo en el hipocampo y que esta regulación es dependiente de la actividad neuronal y actúa sobre la liberación de las vesículas neurotransmisores. O sea, para empezar, tiene una funcionalidad, ¿sí? Pero, como todo en la vida, tiene un punto de equilibrio. Ella está para ayudar, pero se puede volver mala teóricamente sí cuando se ve una agresividad a nivel neuronal. Ahorita lo vamos a comprender paso a paso. La beta amiloide estas adoptan conformaciones erróneas, asociándose entre ellas según un proceso cooperativo termodinámica favorable para formar fibrillas insolubles que terminan por dañar de mala manera grave y a veces irreversible a la función del órgano. Si yo me voy aquí, estas son las fibrillas. Es interesante lo que puede estar pasando porque todo esto es por estudios de inmunología. Estudios de inmunología, ¿sí? Estudio de inmunoabsorción, inmunología, ¿sí? Tenemos que entender todo lo que vamos a ir aprendiendo y entendiendo de lo básico que empieza a haber de comprensión sobre el tema del autismo, porque aquí se abren muchos campos para entender que tal vez en un futuro, no muy lejano, la palabra espectro, trastorno, se va a ir modificando mucho, hasta llamarlo una neuropatología asociada con muchas condiciones cognitivas. ¿Sí? Ok. Hay una placa pegajosa e interruptora de la sinasis. Cuando se ve la neurona
que la beta amiloide empieza a formarse, a agruparse, se va a hacer una proteína pegable. Esta proteína pegable se va a pegar al cuerpo de la neurona, ¿sí? Y desde ahí empieza a lastimar, ¿sí? ¿Y qué interrumpe? Unas sinapsis. Se le llaman placas pegajosas interruptoras de sinapsis, ¿sí? Y si no hay sinapsis, no hay comunicación. Así de sencillo. Y si no hay comunicación, lo que usted mira en su hijo, alteraciones, como dice el estudio, conductas, pero también mucha ausencia. Por ejemplo, la amiloide inicia y promueve el estrés oxidativo, que esta es una palabra no tan de moda, pero con una realidad de ciencia cada vez más profunda, donde cuando una neurona se ve lastimada por muchos factores, uno de ellos es la proteína beta amiloide, que está descontrolada, ¿sí? Porque no hay nadie que le dice, oyes, no hagas lo que tienes que hacer, que es matar a la neurona cuando tú la tienes que ayudar, ¿sí? Y cada día van a venir muchísimas cosas del estrés oxidativo. Dice, la amiloide inicia y promueve el estrés oxidativo en las neuronas que se acelera por la apoptosis celular, ¿sí? De ellas mismas. ¿Qué quiere decir? Hay una célula que está bonita. Cuando empieza la proteína beta amiloide a atacar, provoca radicales libres que al final del día eso provoca estrés oxidativo en el cual la célula no puede producir su energía y por tanto se genera una apoptosis, que es una muerte programada de la célula, pero todo tiene un tiempo y ellos aceleran un proceso y eso impide que se genere una renovación, porque todos los días tenemos que fabricar neurogénesis, nueva formación de neuronas, y aquí se interrumpe ese proceso por la beta amiloide. Esto es bien interesante. Estas son las neuronas. Esta es la microglía, ¿sí? Esta es la microglía, ¿sí? Nosotros en el cuerpo de la neurona tenemos mielina. ¿Y gracias a quién? A células Schwann y a oligodendrocitos, que tienen ¿qué? Que estar renovando la transmisión y la mielina. Cuando la placa amiloide o las beta amiloides se empiezan a agrupar porque tienen una mala comunicación de información, de en vez de, así se ve la teoría de Alzheimer, se empieza el envejecimiento, se empieza a lesionar las áreas cerebrales y la beta amiloide ya no tienen a alguien que la controle. ¿Y qué hace la placa? Se agrupa con más proteínas y lo que hacen es estrangular. Y entonces ya no hay sinapsis. Pero aquí viene algo interesante. Esta microglía y los generadores de la parte de la mielina, como son los cingodroncitos, las células Schwann y los astrocitos, que son de la barrera hematocefálica, son los que dan las señales de qué va a ser las proteínas beta amiloide, si se van a agrupar o no se van a agrupar, porque ellas en realidad tienen un trabajo que hacer. Y uno es proteger la transmisión y también ayudar, ¿sí? A proteger la neurona de cualquier sustancia nociva que le pueda perjudicar. Para eso se necesita que la microglía esté trabajando correctamente. Y generalmente eso es modificable en los niños con autismo. Desde ahí empieza la relación de todo. Una cosa lleva a la otra. Tenemos que entender que la parte transmisora de una neurona sana, ¿sí? Y aquí en todo el cuerpo de la neurona hay microtúbulos, que son moléculas estabilizadoras llamadas proteínas tau. Estas proteínas tau, ¿sí? Tienen que estar totalmente agrupadas para la transmisión y desafortunadamente, cuando se ven perjudicadas por las beta amiloides, ya no están. Se sueltan, ya no se transmite igual nada. Un cerebro con Alzheimer, mira la proteína beta amiloide, se van a agrupar. Cuando hay un cerebro saludable, están al aire libre. ¿Qué son? Son cuidadoras de la neurona. Este es el ejemplo claro de la relación que se empieza a descubrir con el artículo que vemos del libro
sobre que no se pueden agrupar, pero resulta que ya vieron que en estudios a través de inmunología, muchos de sus niños pueden tener agrupadas proteínas beta amiloides, el cual está perjudicando desde el cuerpo de la neurona la transmisión de la parte de los neurotransmisores y van a ahogar la neurona, el cual ya no puede ser su renovación. Antes, en el Alzheimer, todos los neurólogos se planteaban la forma en cómo ayudar a estimular la enzima secretasa para ayudar a hacer el recorte, que el propio cerebro a través de las microglías produciera este tipo de enzimas en el cual se recortaran y nunca se pegaran. Se pierde esa capacidad. Número uno. Número dos. Antes se creía, que ahora ya se va cambiando todo, ¿sí? Que ellas, por el envejecimiento del cerebro de una persona Alzheimer, era formadoras de, ya no tenían la capacidad de ese recorte y se iban a formar. Pero hoy lo que se sabe, que es lo bonito de la ciencia, es que la acumulación de beta amiloides, de esas placas pegajosas, es el resultado de una reacción protectora del cerebro. Y aquí entra esa parte alternativa que todo papá dice, las vacunas con sus metales pesados, sus virus, las bacterias, los parásitos y los hongos, porque todo le llega al cerebro, recordando que la barrera hematocefálica de un niño con autismo es inmadura, todo traspasa. ¿Por qué? Porque hay una microbiota que no está estable, que no controla todo, porque ella debía de controlar todo y no lo controla, se lo manda al cerebro. Al mandárselo al cerebro, está abierta la barrera hematocefálica, entonces llega tantas radicales libres, tanta toxicidad, que estas beta proteínas amiloides dicen, yo tengo que cubrir al cuerpo de la neurona, pero la exageración del cubrimiento y de la protección hace lo que no queremos, lastima las neuronas. ¿Cómo puedes ayudar a que esta reacción de protección sea lo normal, como vimos en esta imagen, aquí, no aquí en el exceso? Tienes que modificar mucho la microbiota, el sistema inmunológico, la maduración de la barrera hematocefálica y hacer que la microglía haga su trabajo correctamente para señalización de la proteína beta amiloide. Porque si no, se van a estar agrupando. Quiere decir que si su hijo aparece con un metal pesado, la proteína beta amiloide se acumula. Si su hijo aparece con modificaciones de la microglía, esta proteína beta amiloide se acumula. Si su hijo o su hija aparece con trastornos de desequilibrio dopaminogénicos, serotoninérgicos, o sea, dopamina y serotonina, la proteína beta amiloide se tiende a acumular. Ese es el tema hoy de este artículo aquí. Se tiene que cuidar los factores que puedan inducir la sobrepoblación o sobre la sobreprotección de tanta proteína beta amiloide cuando tiene que estar dispersa, ¿sí? Y hacer su trabajo, que es que lo que llegue puedan desde su lugar, sin agruparse, sin llegar al cuerpo de la neurona, hacer su trabajo. Eso depende de la microglía y la microglía depende de la microbiota. Este es el camino. Por eso es muy interesante entender que si ustedes un día deciden sacar niveles plasmáticos, van al laboratorio para sacar niveles de proteína amiloide, puedan identificar un factor o no, que si sale positivo, ya tiene usted un por qué está pasando el tema del autismo. Y sobre todo porque afecta el hipocampo, ¿sí? La microbiota intestinal contribuye a la fermentación, absorción de carbohidratos, compite con patógenos, metaboliza, neutraliza carcinógenos dietéticos y participa en la inmunidad innata que apoya la resistencia a infecciones y a enfermedades. Gracias al sistema de comunicación bidireccional intestino-cerebro, este también influye en la neuroinflamación, en la neuromodulación y en la neurotransmisión. La desregulación de la microbiota intestinal precede a la acumulación de proteínas beta amiloides en el cerebro, enfatizando las vías de señalización intestino-cerebro. Por eso es importante la microbiota. Hoy, con todos los estudios que se ve, hay una base, hay un pilar que se llama microbiota, que si la microbiota controla todo, atrapa todo, no le permite mandar al cerebro nada.
El problema es que si la microbiota no está bien de sus hijos, permite mandar una cantidad de tóxicos, de metabolizos tóxicos que van a atravesar la barrera hematocefálica porque aparte es inmadura en sus niños con autismo y entonces un factor de deterioro cognitivo es la acumulación de proteínas beta amiloides a las neuronas. Aquí resumimos un poquito varios conceptos. El SIBO, el SIFO, el viroma autoinmune, la toxemia parasitaria. Este de viroma autoinmune son los virus como el sarampión, rubiola, paperas, que en las inmunoglobulinas IgG sale la memoria muy alta y eso es autoinmunidad, por eso le pusimos viroma autoinmune, que se liberan metabolitos tóxicos como los liposacáridos, que son las bacterias, el pecresol, aldehídos, que lo provocan el SIFO, ¿sí? Ellos van a provocar una disbiosis y ya saben lo que provoca una disbiosis: intestino permeable, inflamación gastrointestinal y mucosa alterada que ataca la barrera hematocefálica inmadura, descontrola microglial, trocitos alterados, provocan citoquinas inflamatorias, ¿sí? Estrés oxidativo, agregación de beta amiloides, daño neuronal. Este pedacito de artículo dice, rompiendo la ilusión amiloide, el enigma microbiano de patogenia de la enfermedad de Alzheimer desde la microbiota intestinal y virus en las biopelículas cerebrales. Y resumí un poquito tres cosas interesantísimas. Las bacterias pueden producir proteínas similares a los amiloides, como el curly de la Escherichia coli o las pseudomonas aeruginosa, que pueden interactuar con la beta amiloide del huésped y promover su agregación. Las beta amiloides viven en nosotros y sirven para algo. ¿Sí? Son cuidadoras. La sobreagregación es lo malo. Pues una Escherichia coli, una Cenodomas, puede alterar eso, pero no nada más ellas. De seguro, muchísimas bacterias de las 100 millones que se deben de formar, sobre todo las patógenas como ellas, cuando están en sobrecrecimiento, pueden interactuar con las beta amiloides del huésped y promover su agregación, su acumulo. ¿Por qué? Porque están liberando tóxicos que están viajando al cerebro. Estas amiloides bacterianas pueden actuar como sitios de nucleación, acelerando la fibrilización de beta amiloide y la formación de la placa. Si se forma más placa, y recuerden, vámonos otra vez aquí, que es lo interesante, esta placa destruye la neurona. Tenemos que modificar y cambiar esto. Mañana cuando vayan con un neurólogo, tal vez les va a hablar de esto. Mañana cuando vayan con el pediatra, tal vez ya van a empezar esto. Es muy interesante ir conociendo, ¿sí? Todo lo que se va a venir. Los virus, por otro lado, pueden modular la producción y agregación de beta amiloide mediante interacciones virus-proteínas del huésped. Una rubiola, un sarampión, una papera, si saliera positivo en sus memorias más alteradas de lo debido, usted ya tiene un por qué está pasando. Nosotros y ustedes y yo somos aprendices en el tema del autismo y todos los días aprendemos actores de las películas, si lo quieren ver así. Nosotros conocíamos una parte, un virus, un hongo, un parásito, viene la luna llena, desparasita, sí, pero el efecto a nivel cerebral lo conocemos todavía muy poco. Aún conocemos muy poco de la película del autismo. Tenemos que seguir aprendiendo para lograr las metas que uno quiere. Así con los virus, así con las bacterias, así con los parásitos, así con los hongos, así con los metales pesados. Esto está interesante. El eje intestino-cerebro sana, neurona sana. Homeostático de los astrocitos, niveles estables de la microglía, ¿sí? Siempre y cuando esté estable la microbiota y se tenga eubiosis y no disbiosis. Pero cuando hay disbiosis, daño neuronal, agregación de agregados de proteínas tau, acumulación de la placa pegajosa de la beta amiloide, los astrocitos y la microglía reaccionan, pero no pueden contener y se crea un caos allá adentro. ¿Y dónde empieza todo? Porque la disbiosis contribuye, porque agentes inflamatorios metabolíticos van a modificar la microglía, se van a modificar los astrocitos y obviamente son un pretexto para que se acumule betas amiloides. Si lo vemos de esta otra manera, todo lo que tengamos en el entorno ambiental, que puede inclusive empeorar la parte genética de un niño, desafortunadamente todo va a la parte neuronal.
porque ya no hay respuesta de las microglías para contender las placas amiloides. Se pueden hacer estudios, hay muchos laboratorios, depende de dónde vayan, cómo vayan, pedir pruebas de proteínas beta amiloides sería algo muy interesante, también de la proteína tau sería muy interesante. Este es un estudio de un chico, sí, y aquí afortunadamente para él, pues todo salió en verde, pero vean esta, la proteína RG un poquito en amarillo, mediados por las inmunoglobulinas IgA, IgG, IgA, ¿sí? Pero aquí pues salió estable, pero en esta salió muy estable. Aquí se descarta, pero quiero que vean que existe muchas formas de medir la beta amiloide y lo más conveniente es el laboratorio. Y en sus países no tienen que mandarlo a Estados Unidos, en sus países se puede hacer. Los que gusten hacer pueden pedir, quiero un examen de proteínas beta amiloides, por favor, y tengan un resultado. Y si parece positivo, siempre haga lo siguiente en algo positivo. Lo que aparezca positivo no lo vea como malo, véalo como que es un factor en el cerebro de su hijo que se puede corregir y lo importante es saberlo.